luchando por la gente más sencilla. Muchas veces Muy buenas noches. Ya estamos en el ciberespacio. Esta noche tenemos el gusto, el honor y la pertinencia de entrevistar al doctor Carlos Romero Bonifaz. Uno no sabe qué poner, el exministro, ex senador, pero le vamos a poner ex constituyente, porque es precisamente de eso lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de lo que es el Estado plurinacional de Bolivia y obviamente, doctor Romero, querido Carlos, amigo de todos nosotros bolivianos, pero de forma especial amigo de los cruceños. Buenas noches, los micrófonos y la cámara son tuyas. Muchas gracias, Carlos. Te envío un fuerte abrazo y un gran saludo a la población cruceña, a la ciudadanía boliviana, en una fecha que es simbólica, es histórica, porque se ha fundado el Estado plurinacional el 22 de enero del año 2006. ¿Por qué decimos que el 22 de enero, cuando se posesiona Evo Morales como presidente, se funda el Estado plurinacional? Porque precisamente se produce una ruptura histórica a partir de las elecciones de diciembre del año 2005, donde Evo Morales obtiene casi un 54% de la votación, pero la gente que opta por Evo Morales, por el movimiento al socialismo a través de las urnas, lo hace pensando en que el nuevo régimen no iba a ingresar a administrar el Estado, ¿no es cierto?, a darle algunos retoques a la economía, a las políticas sociales, sino lo hace pensando en que había una agenda que costó sangre, especialmente sangre alteña, la agenda de octubre, denominada agenda de octubre. Esta agenda consistía en nacionalizar el gas, fundamentalmente, una medida audaz, valiente, que Evo Morales se comprometió a asumir, convocar una asamblea constituyente para modificar estructuralmente el Estado boliviano, y de esa manera se inaugura un nuevo tiempo, es un momento constitutivo. De tal manera que, si bien luego vienen el decreto de nacionalización del gas, la asamblea constituyente, la sola elección de un indígena, de un campesino, de un obrero como presidente del Estado, con una agenda de cambios estructurales, representa una transformación radical en la estructura del Estado boliviano. Para poner las cosas más o menos en orden, o por lo menos el orden que yo entiendo, Bolivia nace como república unitaria, centralizada, etcétera, etcétera, el año 1825. Han habido diferentes constituciones hasta que vivimos con una constitución desde el año 67 hasta que el 2009 o el 2008 se aprueba. Se eligen a los asambleístas constituyentes porque una constitución puede ser originaria o derivada. No vamos a entrar a una constituyente, no vamos a entrar a ese tema, pero de aquella manera que se elegían a dos por mayoría y uno por minoría, se suponía que todas las circunscripciones, todo el territorio largo y ancho del país estaba representado y ellos tenían un pensamiento más o menos homogéneo de lo que el pueblo a lo mejor quería. Obviamente que hay algunos que quieren blanco, otros negro, y para eso está la democracia, para eso trabajaron mucho tiempo, fue muy accidentado, pero cuando se promulga, cuando se hace el referéndum para ver si el pueblo aprobaba o desaprobaba esa nueva constitución, debo decir, es la primera constitución que yo conozco aprobada por referéndum, porque las otras venían hasta de un cuartelazo, salían las constituciones. O la del 67 que salió de una convención constituyente, o la de Germán Bush del 38, también de otra asamblea constituyente. Pero habían otras constituciones que salían producto hasta de un cuartelazo, de un golpe militar, y eso no quiere decir que la constitución se modifique
En Bolivia la del 97 se modificó unas 7 veces, el 94 creo que fue la última vez, no me recuerdo, 93, 94. A diferencia de los Estados Unidos de Norteamérica, que nunca se modifica la Constitución, solamente se le ponen enmiendas o parches. ¿Es así, ex constituyente Romero? Sí, evidentemente, Carlos. A propósito, tú mencionabas que algunas constituciones eran producto de cuartelazos militares y recordarás, porque sé que eres muy ilustrado, cuando le entregan en una supuesta convención constituyente, le entregan la nueva constitución a Melgarejo, y Melgarejo recibe la constitución y dice: bueno, esta constitución me la voy a meter al bolsillo trasero de mi pantalón porque yo gobierno con bayoneta. ¿No? Entonces, terrible, ¿no? Obviamente que no se había dado un por suerte tenía su canciller, por más ¿no? que tenían nombre de convención constituyente o nombres similares, realmente eran 4 iluminados que trabajaban para el poder de turno, sea militar o sea un núcleo de poder oligárquico. La constitución que emerge de la Asamblea Constituyente el año 2008 es diferente porque por primera vez participan ampliamente todos los sectores sociales, empresarios, varones, mujeres, obreros, campesinos, indígenas, amas de casa. Si nosotros, Carlos, recordáramos muchas anécdotas de esa construcción, te podría significar, por ejemplo, cuando en la Comisión de Economía se presenta una técnica y dice: aquí el problema que hay que modificar en la Constitución es el patrón de desarrollo. Y algunos constituyentes molestos dicen: oiga, ¿qué clase de expositora es usted si aquí hemos venido a erradicar a todos los patrones? ¿No? O en otra comisión dice alguien: vamos a instituir como principio de las autonomías la subsidiariedad. Y alguien molesto se levanta y dice: no, pues si vamos a reconocer autonomía ya es suficiente, pero de ahí a que la subvencionemos ya es demasiado. O sea, bueno, ese era el nivel del debate, muchas veces que era técnico, era calificado, pero muchas veces era también coloquial, popular, porque era realmente una construcción social muy de abajo. Era el pueblo. Entonces, representado. El pueblo, porque precisamente la elección de Evo Morales había representado la ruptura de la intermediación cultural de la clase media con relación al pueblo, a los indígenas, obreros, campesinos. Entonces ellos ya no hablaban a través de intermediarios culturales, que generalmente éramos los abogados históricamente, sino que hablaban por sí mismos. Y en ese sentido, nuestra labor se restringía muchas veces a interpretar las expectativas de la población y traducirla en fórmulas técnicas. Por eso la Constitución boliviana es una constitución heterodoxa. Es decir, no se la puede, diríamos, embutir en un modelo determinado. Si, por ejemplo, hablamos de el modelo de Estado, se define el tipo de Estado como Estado plurinacional, comunitario y autonómico. Pero resulta que el Estado plurinacional, por ejemplo, reconoce a los pueblos indígenas como pueblos anteriores a la constitución del Estado boliviano, a la que tú hacías referencia el año 1825. ¿Eran en realidad ¿Qué significa eso? ¿Precolombino o preconstituyente? Porque de las 36 naciones hay 35 que son originarias y hay una que la han reconocido, que es la nación afroboliviana, que incluso tiene su rey allá en los Yungas. Solo digo yo, ¿por qué no reconociste pues la nación Camba, más Carlos? Ahí nadie jodería. ¿En serio? Bueno, en algún momento alguien planteó un Estado binacional, ¿no? Una nación Camba y una nación Colla.
No es otra cosa, pues. Pero en como... realidad, claro, pero en realidad el reconocimiento de las nacionalidades en condición de naciones tiene tanta audacia en la Constitución boliviana, Carlos, que se reconoce las entidades territoriales de los pueblos indígenas que conforman el Estado boliviano antes del nacimiento de la República de Bolivia, es decir, reconoce derechos históricos, y eso no lo hace ninguna constitución en el mundo. La que más se acerca es la Constitución de México, que en el artículo 27 dice: se reconoce a los pueblos indígenas como descendientes de poblaciones ancestrales preexistentes al Estado. Pero ahí hay un matiz muy diferente. ¿Qué relevancia tiene el reconocimiento de derechos históricos para los pueblos indígenas? Significa básicamente reconocerles territorialidad, autonomía y su propia justicia inclusive, ¿no es cierto? En segundo, la Constitución boliviana es igualmente tan peculiar que en el sistema de gobierno reconoce la democracia representativa, la democracia participativa y la democracia comunitaria. Y la democracia participativa, entre otros institutos, reconoce al cabildo, a la asamblea, al corregimiento, a la capitanía y al referéndum, a los institutos liberales, digamos, de participación directa, la iniciativa ciudadana, en fin. Pero hay un instituto que sí lo ha sabido utilizar algunos comités cívicos, particularmente el cruceño, que es el cabildo, ¿no es cierto?, como una instancia deliberativa. Y eso es positivo en el sentido de que la democracia boliviana es demasiado pluralista, o sea, no solamente ha reconocido una institucionalidad liberal, sino también la ha combinado con una institucionalidad ancestral. Luego, en materia de derechos humanos, la tradición liberal dice que los derechos fundamentales son los individuales, ¿no es cierto? Es decir, los derechos civiles y políticos, los derechos de titularidad y ejercicio individual, esos los considera fundamentales el liberalismo constitucional clásico. La Constitución ha incorporado como derechos fundamentales a los derechos colectivos. Por eso, por ejemplo, se dice que el derecho al agua, al saneamiento básico, a los servicios humanos, a los servicios fundamentales, a la educación, a la salud, a la internet, son derechos humanos fundamentales. Claro, al internet, las comunicaciones, las telecomunicaciones, no pueden ser objeto de lucro o mercancía porque son derechos fundamentales de la población. Y aquí aparece un elemento novedoso porque la Constitución boliviana incorpora derechos colectivos y les da la categoría de derechos fundantes, de derechos fundamentales, ¿no es cierto? Y los derechos fundamentales no pueden ser restringidos por una norma reglamentaria y además tienen garantías que en muchos casos garantizan su aplicabilidad directa. Por eso la Constitución boliviana, a nivel de las garantías constitucionales, no solamente reconoce las que garantizan los derechos individuales, como en la tradición constitucional clásica existía el habeas corpus o el amparo constitucional, sino también instituye, por ejemplo, la acción popular, la acción de cumplimiento. La acción de cumplimiento, la acción popular. La que se llamaba el habeas data, que de privacidad. Correcto, entonces, garantías para hacer respetar derechos individuales y también derechos colectivos, ¿no es cierto? Ese es un elemento muy novedoso. Y el otro elemento novedoso, Carlos, es que transversaliza el concepto de pluralidad en la estructura funcional y territorial del Estado, ¿no es cierto? Por eso es que en la estructura funcional aparecen institutos como las circunscripciones indígenas, por ejemplo, que a nivel nacional o a nivel subnacional. Que no necesariamente tienen que tener continuidad territorial. Que no necesariamente tienen que tener continuidad territorial porque representan a pueblos, o sea, la Constitución, la tradición constitucional clásica reconocía representación política, ¿no es cierto?, a través del voto
y el ejercicio de la ciudadanía a la población y a las regiones. ¿Qué es lo que incorpora la nueva Constitución boliviana? Incorpora la representación política de pueblos indígenas, inclusive en condición minoritaria. Por eso les permite elegir directamente representantes en función de sus usos y costumbres, pero también instituye la equidad y alternancia de género, ¿no es cierto? Por ejemplo, tú sabes que el municipio de Charagua ha decidido utilizar la Constitución y la plurinacional y se han constituido en un municipio indígena, igual que algunas otras regiones en el Chaco. Eso significa que se van a seguir respetando sus usos y costumbres, su derecho consuetudinario, y que podrían llegar a tener hasta su propia constitución. Y podrían traer algunas empresas, algunos casinos de Las Vegas, y podría ser como el caso de los territorios que hay en Estados Unidos de pequeños territorios, corralos, donde los tienen encerrados a sus indígenas originarios, ¿no? Porque yo creo que el concepto de nación va más allá que el concepto de autonomía, de centralización o de federalismo, creo. Estamos de acuerdo, el concepto de nación es una comunidad de historia, de economía, de psicología colectiva, de cultura, de civilización y de destino histórico. ¿No es cierto? El concepto de nación está ligado también a la autodeterminación de los pueblos. ¿Por qué? Porque la nación implica la autoidentificación. Cuando alguien se autoidentifica con una nación, porque cumple los requisitos de convivencia colectiva propios de esa nación, está apuntalando el ejercicio de su libre determinación, porque precisamente es un reconocimiento de derechos territoriales, políticos, jurídicos, de gestión propia. Ahora, en Bolivia se han dado figuras tan interesantes, Carlos. El municipio de Charagua es un municipio interesante porque ahí confluyen 4 sectores poblacionales. Tenemos la población guaraní muy fuerte. Con su capitanía, con su Umburuicha Huasu. Sus gurubichas, efectivamente, que son una estructura ancestral, anterior al Estado boliviano inclusive, una estructura fuerte, sólida, con el ejercicio de su territorialidad, pero también tenemos a la población no indígena, entre los cuales están ganaderos, sectores de clase media. También está población migrante en la estación, por ejemplo, la estación, que es una población que se fundó al paso del tren, ¿no es cierto? Los que vendían, está a 7 kilómetros de Charagua, de la ciudad de Benemérita, la estación del tren, y a 7 kilómetros de Itaguazurenda, que es una referencia también. I quiere decir agua. Itaguazú grande, era la piedra sacada del agua muy grande. Entonces me recuerdo yo de Charagua y me trae muchos recuerdos porque allá fue la última vez o la única vez que podía usar esos teléfonos. Y había que marcar 2 y después 5, 25 era el número de la estación. Quizás vos no conociste, digamos, probablemente sos millennial. ¿O no es así? Estoy aprendiendo, Carlos. Como siempre nos sorprendes con tus ilustraciones. Lo que pasa es que yo fue... Entonces la estación era la... Me escucho, Carlos. Dale, Carlos. Estamos escuchando. Sí, aquí. Decía, era la estación del tren, pero la gente que se congregaba a prestar servicios en realidad fundó una población. Y esa población se llama la estación, con los migrantes del occidente fundamentalmente. Y a ese conglomerado de sectores sociales añadimos además la presencia de menonitas. Entonces, ¿qué ha hecho esta autonomía indígena? Ha establecido reglas de convivencia, de coordinación, respetando a cada quien sus propias instituciones, pero asumiendo que el liderazgo lo tiene la población mayoritaria, en este caso la población guaraní. Otro ejemplo interesante es el caso de Jesús de Machaca.
en el occidente del país, en La Paz. En Jesús de Machaca me encontré con una combinación de institucionalidad liberal en el ejercicio del gobierno municipal combinada con institucionalidad ancestral. ¿Cómo opera esto? Por ejemplo, en una adjudicación para una obra, la alcaldía municipal, el gobierno municipal, lanza la convocatoria para la adjudicación cumpliendo las reglas de los procedimientos administrativos, y la calificación de esa licitación, Carlos, se hace en asamblea de aylus, ¿no es cierto? O sea, hay un ejercicio de control social que es una suerte de cogobierno con el municipio, ¿no? Entonces, todas esas formas tan creativas. Ahora en Santa Cruz vamos a elegir vicegobernador, por ejemplo, que es un instituto nuevo. Bueno, ojalá funcione. Pero todas estas modalidades institucionales nuevas obedecen a esa flexibilidad de la pluralidad como concepto organizativo de la distribución del poder en términos del poder funcional y territorial, ¿no es cierto? Y ese es un producto de la Constitución. Ahora, tú sabes, Carlos, bueno, tú eres un abogado excelente a nivel nacional. Digamos. Y tú sabes que luego del liberalismo, el liberalismo individualista, que es sustituido por el constitucionalismo social, el constitucionalismo individualista, el constitucionalismo social son dos etapas históricas en el desarrollo constitucional en el mundo. Aparece el constitucionalismo multicultural. El constitucionalismo multicultural de alguna manera tiene origen en la Constitución colombiana de 1991, que fue muy avanzada en términos de derechos sociales reconocidos, instituidos, aunque el contexto de realización de esa asamblea constituyente fue una suerte de acuerdo político también con los grupos de poder, entre los cuales estaban los narcos, porque los narcos no querían. Y los uribistas seguro que están. Entonces, los paras también han estado. Y los paramilitares y los terroristas, y bueno, todo ese conglomerado al final estableció una asamblea constituyente que reconoció la pluralidad cultural como concepto estatal, pero no la transversalizó a la estructura del Estado, a diferencia de lo que ha ocurrido con la Constitución Plurinacional de Bolivia. Por eso, un gran pensador, un gran intelectual como es Boaventura de Sousa Santos en Portugal, dice: los bolivianos han inaugurado un nuevo constitucionalismo, que es el constitucionalismo plurinacional. Es el que de alguna manera reemplaza al constitucionalismo pluricultural, porque traslada la pluralidad en términos civilizatorios, culturales, también al ámbito del poder político del Estado. Bueno, en España, en el Reino de España, se está debatiendo la plurinacionalidad también, quizás como para resolver un poco el problema de los vascos, ¿no? Los países de allá. Decía que el tema era que va a haber un vicegobernador en Santa Cruz. Ojalá no salga como nuestro legendario político Jaime Paz Zamora. ¿Qué más nos pueden decir? Decía, él se declaró, al ser vicepresidente del doctor Hernán Siles Suazo, la quinta rueda del carro. ¿Te acordás, Carlos? No. Sí, la quinta rueda del carro, pero le condicionaba la gobernabilidad a Siles Suazo. Es como dijo después, qué difícil que es amar a Bolivia. Cuando salió con, no sé quién, creo que salió con el MNR. Muy difícil era amar a Bolivia porque le costó 7 ministerios Palmir. Y cuando dijo, después de haber prometido no volver a la política, dijo, los míos fueron errores, pero no delitos, dijo así, ¿no? Al mejor estilo del líder Alan García Pérez.
Entonces, de todo hemos visto. Yo te he conocido, Carlos, antes de que seas constituyente, cuando trabajabas en el tema de la ayuda de la tierra del CEGIS, y trabajabas preocupado por los pueblos indígenas, por los tierra y territorio de aquella época. Yo en realidad, ciencia cierta, creo que no te puedo encontrar en ningún registro, no te has empadronado en los registros del MAS, creo que seguís siendo el antiguo Carlos Romero del CEGIS, con toda esa lucha que era tan difícil. Yo no me olvido del doctor Carlos Romero Bonifaz, y había otros compañeros que fueron sucumbiendo en el camino, ¿no? Había un argentino, Timberlake, creo que era, ¿no? Y otros más. Tamborini, ¿no? Claro, parecía tamborita, era Tamborini también. Y otros más intelectuales, por ejemplo, el Almaraz, el que andaba con su gorrita tipo Legión Francesa, Raúl, puede ser, ¿no? Varios de los... Alejandro, varios de ellos han ido quedando en el camino. Por ejemplo, aquí en Santa Cruz, es increíble, yo la conocí, pues a Susana Seleme, junto a su hermana, hicieron el servicio militar en Cuba, en La Habana, y fueron y combatieron en Angola. Aquí representaban el castrocomunismo acérrimo, hasta hicieron, parece, explotar unos cohetes para cuando ganó el golpe de Banzer, y ahora uno la ve y dice, puta, es la madre del capitalismo y de la derecha. ¿Será que la gente puede cambiar tanto por un plato de lentejas o quién sabe una tonelada de cocaína? Me pregunto, ¿no? ¿Cambia la gente o no cambia la gente? Cambia, definitivamente cambia la gente. La gente muchas veces renuncia a postulados ideológicos, y eso es grave, ¿no es cierto? Porque los postulados ideológicos son líneas de comportamiento para toda la vida. Es decir, los principios no pueden... Yo, por ejemplo, si en mi casa se hubieran reunido Oso, Chavarría, Meco, Domínguez con Jaime Paz y yo fuera el dueño de casa, yo tendría un poco más de vergüenza al salir en la tele. Es como, por ejemplo, cuando hiciste ese operativo y lo cazaste a un ciudadano de San Joaquín, un gordo, que supuestamente iba a salir extraditado al Brasil. Salieron 2 de Palmasola y llegó uno a San Pablo. Estaba tomando chivé en San Joaquín y se llama Lima Lobo, ¿no? Y era, obviamente, son Lobo, cosas... correcto. ¿Cómo? Claro, sí, correcto. Un clan vinculado directamente a los cárteles brasileños, o sea, un pez gordo del narcotráfico que fue capturado luego de muchos problemas que tuvimos que enfrentar, hasta resistencia a la población local. Y bueno, llegan los golpistas y lo liberan como si nada, y liberan a otros clanes que también habíamos desarticulado. En el Beni la estructura del narcotráfico es clánica, ¿no? Pero en ese San Joaquín es tierra de la expresidenta de facto Yanine Áñez, y viene a ser tía de estos jóvenes, pariente, con más de 400 kilos de droga, creo que lo agarraron a este joven. Nosotros lo denunciamos en nuestro programa y apareció que estaba internado hacía 3 meses en la clínica Siraní. Claro, al otro día recién le pusieron esposa, ¿no? Por eso es que la libertad de expresión no puede ser frenada. Inclusive el trabajador de la prensa, el fotógrafo, el periodista, tiene el derecho de entrar a la línea de fuego y morir en la guerra. Porque nadie puede decir, usted sabe qué, no puede ver esto, no informe, que no se entere el mundo. Por eso es que nosotros, todo lo que hemos conseguido en Bolivia ha sido gracias a la sagrada libertad de expresión, de información, el derecho y la obligación que tenemos, ¿no? Y nos ha ido muy bien, digamos, porque desde el primer día nosotros nos opusimos. Y para mi sorpresa nunca me vinieron a buscar, porque parece que cuando uno está en el poder
todo es la paz. Y si no pasa, y si todo lo que pasa en la paz sirve y vale, y lo que pase fuera de la paz parece que no vale. Grave, ¿no? Sí, grave, pero bueno, mejor que no te hayan buscado, Carlos, así si seguiste desde el micrófono, No sé, digamos, ¿no? dar palestra para recuperar. Si ni siquiera cuando el compañero Evo tenía 2/3 me pudieron joder con una tropa de fiscales corruptos. Nada, ni con 2/3 legítimos me pudieron callar. Imagínense, este gobierno de facto me iba a callar a mí. Gracias. Así es, ¿no? Pero bueno, eso es lo interesante. Antes los políticos tenían un poder supremo, podían experimentar procesos de metamorfosis, cruzaban ríos de sangre, se aliaban los pueblos opuestos, se distribuían las carteras del Estado, era una democracia clientelar la que se ejercía y precisamente se rompió mucho de todo eso con una gran participación social. Y yo quiero, para cerrar este tema de la Constitución Plurinacional, Carlos, si me permites, normalmente no lo subrayamos. Y en el modelo hemos instituido que solamente existe en las socialistas. Está fallando, Carlos. Del pueblo O el mío. El internet, no tenés crédito, no tenés mega, dice. Si querés, lo continuamos a través, mantenemos tu foto y te llamamos por teléfono para ir terminando esta entrevista. Pero mejor si lo sacudís a ese celular o le das un cocacho, digamos, ¿no? Entonces está mejorando, dice tu internet. En la medida que puedas hablar, nosotros estamos escuchando y en la parte final vamos a invitar a una distinguida dama que conoce la historia de cuando vos y yo éramos chicos y nos va a contar un poco de la vida y obra de la política de aquella época y del maestro Juan Lechín Oquendo. ¿Lo llegaste a conocer al maestro Juan Lechín? Sí, definitivamente un personaje, ¿no? Trate de ponerse en contacto con la señora, la última esposa de Juan Lechín Oquendo, quien conoce cosas reveladoras, especialmente en la época de la UDP, en la época del golpe militar de los García Meza, Arce Gómez. Ella salvó a mucha gente, ¿no? Salvó a mucha gente y por esa cosa de la vida, se le salvó también la vida en el golpe de García Meza a Juan Lechín Oquendo. Cuando estemos con la señora Leni Saucedo Paz, nos avisa. Te seguimos escuchando, Carlos. Bueno, vamos a intentar reconectar. No sé si ahora tenemos éxito. Estamos con éxito. Positivo. Perfecto. Decía entonces que ese principio socialista de que los recursos naturales pertenecen al pueblo es otro hito importante en el nuevo constitucionalismo boliviano, que como se observa es convergente, ¿no es cierto? Porque incorpora muchos institutos del constitucionalismo liberal europeo. Incorpora la autonomía, por ejemplo, es un instituto básicamente europeo. Incorpora principios ancestrales de los pueblos indígenas. Es decir, aquellas reivindicaciones del indianismo, del indigenismo, como quiera entenderse, y también incorpora imprescriptible. Es increíble, ¿no? Los derechos laborales ya son imprescriptibles. Hola. Es importante que tenemos en línea a la señora
Isaac. Ya. Vamos a escuchar, Carlos, sé que me estás escuchando bien. La tenemos en línea y vamos a poner la foto de una distinguida dama cruceña, Leni Saucedo Paz, profesora. Ella conoce mucho de la historia de Bolivia. Adelante, tía Leni. ¿O no sos mi tía? Hola Carlos, ¿cómo Hola tía, estás? hola tía. Un gusto estar en Ciudadanos Responde. Esto se llama Las Noticias de Mañana y también estamos entrevistando al doctor Carlos Romero Borífaz, ex constituyente. Entonces, te hemos invitado para que nos contés cómo era la política, vos que la has vivido en La Paz, allá por los 80, quizás antes. Mira esa foto seguramente fue cuando fuiste a Miss Bolivia, o cuando diste tu primera comunión. No, yo nunca he sido Miss Bolivia. Esa foto como yo tenía 14 años y después en el transcurso de mi vida la otra. Yo le comentaba al doctor Romero pues de que en algún momento le salvaron la vida a Juan Lechín Oquendo y que sos la última esposa de Juan Lechín Oquendo. Yo le salvé la vida a Juan una vez que yo llegué al Estado Mayor después del golpe del año 1980 y vi a este señor Cabeza Blanca que lo llevaban alzado dos militares. ¿Estás escuchando, Carlos? Mi padre me dijo. Te escuchan fuerte y claro. Entonces, viste a un señor en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, del Ejército, yo no saber, y viste a un señor de Cabeza Blanca que lo llevan alzado. Ya, ¿y? Sí, dos militares. Entonces yo me acordé en ese momento de que mi padre hacía unos años atrás me había dicho que ese señor le había salvado la vida, porque mi padre era falangista. Y don Juan Lechín estaba casado con la señora Coca Beise, muy amiga de mi padre. Y yo me acordé en ese momento, vino a mi memoria y me acerqué y le pregunté qué quería, qué necesitaba. Y él me dijo que si tenía buena memoria, y yo le contesté que sí, porque era profesora de historia. Y me dijo, memoriza este número y di que estoy vivo, porque esta noche me matan. Y yo hice su encargo. Sí. Me fui al Hotel Sheraton donde yo vivía y llamé inmediatamente al teléfono que me dio de París. Y bueno, después a las 2 horas todo el mundo lo pedía, ¿no? Que el gobierno y en París estaba su hijo Juan Claudio tomando la embajada boliviana, ¿así es? La verdad que de eso no me acuerdo, no me recuerdo de eso. Ya. Yo me recuerdo porque Juan Claudio, digamos, yo no lo conocía. Ya. Yo me recuerdo del dato que yo hice, que fue llamé y avisé, nada más. Y así no murió Juan Lechín. Lo pedían por todos los canales del mundo. Y sé que después salió, ¿no? Salió por televisión, pues con Arce Gómez. Salió al exilio, lo sacaron al exilio. ¿Qué más nos podés contar de esa época? De los Filemones y compañía. Yo tengo un recuerdo bonito de Filemón, porque muchas veces... Filemón Escobar, ¿no? Me recuerdo con cariño a Pepe Justiniano, que era dirigente de los petroleros, un gran amigo de Juan. Y hay muchos detalles que te puedo contar, pero muchos detalles. O sea, la memoria es frágil y uno se olvida. Y más si uno ya está entrando a la edad, Juan, ¿no? Si uno ya está... que está... Juan me decía que yo era cruda, porque era muy buena gente. Me pasaba de buena y mis amigas me hacían barbaridades. El doctor Hernán Siles Suazo necesitaba mucho de liderazgo obrero en aquella época, ¿no? El doctor Hernán tuvo muchos problemas con Juan por el motivo de la crisis económica que vivía Bolivia en la época de la UDP. Entonces Juan no le contestaba, no hablaba con él, y entonces el presidente Hernán Siles Suazo me llamaba a mí. Me decía, Leni, por favor, dile que me atienda. Igual pasaba con Edwin Corr, que era el embajador americano. Que Edwin Corr decía que él era la amante dejada de Juan, porque nunca Juan lo podía atender. Pero sí lo atendía una vez que yo hablé con él. Ya. Te puedo contar miles de cosas, Carlitos. Saludo al señor Romero.
Muchos saludos. Me cayó súper simpático el otro día. Gracias, un abrazo. Gracias. Dice, ¿tenés alguna pregunta para la señora Leni? Y hay que aprovechar que escriba su libro antes que se le pase más años, ¿no? Porque ella no es tan jovencita, no es de primer hervor. Sí, voy a escribir mi libro, ya te dije mi dedicatoria. Se va a llamar Leni como yo y voy a contar una época histórica importantísima con cosas que nadie sabe más que yo. Como el secuestro de Hernán Siles. Vos. El secuestro de Hernán Siles. ¿Cómo? El secuestro del presidente Hernán. No te entiendo. El secuestro del presidente Hernán Siles. Fue un autosecuestro. Secuestro. No, pues no quiero hablar de eso. Adelante, Carlos. ¿Qué dijo Juan Lechín cuando se enteró de que el presidente Siles había sido secuestrado? Y sabes, Carlos, lo trasladaron a una casa en Miraflores y el negociador para la libertad del presidente era precisamente un tío mío que era ministro, Óscar Bonifaz. Óscar Entonces, Bonifaz. Sí, me pregunto, ¿qué diría Juan Lechín cuando se entera del secuestro, de que el presidente Siles estaba secuestrado, después de que habíamos vivido tantos años de dictadura, de muerte, de tiranía en Bolivia? Lo conociste al ministro Bonifaz, era un ministro de Minas generalmente. Ya. No le escucho, Carlos, no le entiendo. No hay problema, ya te vamos a hacer entrevista por la mañana y esperamos, pues yo creo que Santa Cruz, Bolivia y el mundo espera ese libro revelador de aquellas épocas que mucho se ha hablado pero no se ha dicho nada con la propiedad. Cuando lo secuestran a Hernán Siles Suazo, el negociador es el ministro Bonifaz, que creo que lo conocía. Sí, Óscar Bonifaz. Óscar, él es tío de... También estuvo... ¿Quién? El doctor... También estaban los Álvarez Plata, estaba también Fico Álvarez Plata. Tenía un amigo que era militar, que era decán de presidentes. Gente muy cercana a él, ¿no? Porque había gente muy cercana al presidente. Claro. Entonces, el amigo Carlos Yo te Romero... digo la opinión, yo te he dicho la opinión de Juan. Juan dijo que fue un autosecuestro. Que fue un autosecuestro, dijo Juan. Don Juan, quiero decir, tío Juan. Sí, pero no quiero hablar de eso. Ya no habléis pues de eso, si nadie está obligando. Estamos todavía en democracia. Ella fue querido primo. No, sobrino, vos sos Yo mi sé que tía. hay democracia, cuando se vive diferente, ya no hay golpes de Estado, ya la libertad se respeta, ya no hay tantos abusos como había antes, ¿no? Tenían que salir al exilio. ¿A cuántos países has salido vos al exilio, Leni? Yo viví en muchos países, desde Oslo, en Noruega, estuve en Francia, estuve en España, viví en Chile, viví en Buenos Aires, que fue la mejor época de mi vida, porque me fascina Buenos Aires, una ciudad maravillosa. Y bueno, en varios países, he estado en Brasil también, que ahí me tocó cuando mi padre estaba con su tumor canceroso, yo estuve en Brasil con él. Bueno, viví en hartísimos países. Vos sabés que el viajar te enseña muchísimas cosas, las experiencias te enseñan hartísimas cosas. Conocí a Regis Debray, Regis Debray. Al interior, si no me equivoco, François Mitterrand, el presidente francés, un amigo personal de Juan. Regis Debray. Conocí a Lech Walesa, Quedó... que era el máximo líder sindical del mundo. Perdón. Gente, El rey Debray cayó detenido, era periodista en las guerrillas de Yancahuazo. ¿Dónde lo conociste a Regis Debray? En Francia, en París lo conocí. ¿A Lech Walesa? Sí, Lech Walesa, no me acuerdo, creo que era polaco, pero era un máximo líder sindical del mundo. Y era amigo de Juan, porque Juan era el máximo líder sindical de América y de Bolivia. Porque yo creo que en la COP no ha habido otro Lechín. Es mentira. Seguro, de lejos. Yo Juan lo vi paralizar Bolivia, lo vi tratar de decirle de lo que le daba la gana, lo vi pedir para que el bolsín, para que el dólar no siga subiendo,
Lovita va a luchar por los pobres, por los necesitados. Entonces, te agradecemos mucho en la parte final, Lenny. Igual, doctor Carlos Romero Bonifaz, ex constituyente, que con tanta amabilidad nos ha explicado. Le mando un saludo. Él te está escuchando, ella lo recibió el saludo y te está saludando también. Él está ahorita en La Paz. Ya un beso, primo querido. Ya, gracias, tía, que te vaya bien. Eso es, Carlos. Muchas gracias por explicarnos el concepto del Estado plurinacional. Porque igual en esa Constitución, en un par de lugares he visto que sigue siendo república. No sé por qué la gente se molesta tanto, si tanto tenemos nosotros 33 de las 36 nacionalidades y podrían tener cada una de ellas su propio territorio indígena, autónomo, más que descentralizado, que autonómico, más que federalista incluso. ¿O estoy equivocado, doctor Carlos Romero Bonifaz? Sí, evidentemente, Carlos, y mira, tú que mencionas el término república. La república nace en Europa para sustituir a la monarquía, en oposición a la monarquía, ¿no es cierto? Así es. Parte de un proceso de democratización del Estado, reconociendo derechos ciudadanos ejercidos a través del sufragio popular. Precisamente la república existe en nuestra Constitución como sistema de gobierno. ¿Cuál es la variante entonces? Con relación a la república instituida en la Constitución de 1826. La variante es que la república no la concebimos como tipo de Estado, sino como forma de gobierno. Así ¿Y qué es es la forma de gobierno? Es el mandato que construye el pueblo y designa a sus mandatarios. Y eso lo tenemos y lo vamos a ejercer nuevamente ahora, inclusive en las elecciones subnacionales. La gente que dice yo nací en la República de Bolivia y quiero morir en la República de Bolivia, pues si se muere hoy día sigue siendo República de Bolivia, ¿o me equivoco? Claro, sigue siendo república como forma de gobierno. ¿Y por qué hay tanta ignorancia en la gente? Ya no sé, ¿no? Es una pregunta difícil. Es mucha huevada. Quiero aprovecharte, ex constituyente, doctor Romero, para presentarte la tapa, la portada del periódico de mañana, que ya está camino a las maquinarias de imprenta y lo que es más veloz, ya debe estar subiendo al ciberespacio para que lo puedan ver a través de diferentes plataformas. Ya la tenemos la tapa para que se la mostremos al doctor Romero. Y por favor, como ya has estado en este programa, estás invitado siempre a ser panelista. Dice, Arce promete recuperación económica, lucha contra el COVID y justicia sin venganza. ¿Alguna opinión, doctor Romero? Están tres prioridades que siente la población boliviana. Hay mucha incertidumbre todavía sobre la economía. Sabemos que Arce es un economista muy capaz. El estudio en Oxford ha demostrado su capacidad en los 14 años de gestión de Evo Morales y nosotros le tomamos la palabra, confiamos en que pueda recuperar la economía boliviana que está tan golpeada. La lucha contra el COVID evidentemente es una lucha por la vida, es decir, el COVID cambia la vida colectiva en todo el planeta y luchar contra el COVID es una prioridad. Realmente necesitamos que el Estado, la sociedad, todos multipliquemos nuestros esfuerzos. Da mucho dolor ver tantas familias sufriendo por la pérdida de seres queridos. Y ya no son viejitos, son jóvenes, niños en algunos casos que están muriendo. Entonces necesitamos medidas muy fuertes para luchar contra el COVID. Y una transformación en la justicia, sí, una transformación en la justicia, eso también anhelamos. La gente que se tiene que topar con los tribunales se enfrenta a un viacrucis, ojalá que haya transformaciones en la justicia. Ojalá, ¿no? La foto principal, Santa Cruz empieza a prepararse para vacunar
a 18.000 personas diariamente. Ahí vemos la foto de la alcaldesa. Hay que saludar toda iniciativa dirigida a salvar la vida y a luchar contra el COVID, bienvenida. Aquí no hay ideologías, no hay sectarismos, no hay posiciones egoístas, no. Si la Alcaldía Municipal de Santa Cruz va a cumplir ese programa, pues hay que saludarlo y hay que celebrarlo y hay que seguir ese ejemplo. Y lo tengo aquí en un video gráfico de cómo van a hacer la vacunación. A ver, vamos, señor director, mande ese video. Plan de vacunación contra el COVID-19 en el municipio de Santa Cruz de la Sierra. Va a ser en el Cambódromo. A ver, ahí está Carlos. Van a ver 3 toldos ahí, es el famoso Cambódromo. Y obviamente van a entrar los vehículos con el chofer y los pasajeros, ojalá toda la familia. Y si ustedes vieron, hoy día se vacunó Bill Gates también en su vehículo. Se vacunaron, hasta el Terminator se vacunó. Y siempre hay unos eunucos mentales que dicen que les tienen más miedo a la vacuna que al COVID, que ahí la gente va a salir. Salida vehicular, con lo que el gobierno del señor Arce ha pedido una norma especial para descongelar los fondos. Ya, por ejemplo, solo en este municipio, vamos a la tapa, pongamos la tapa otra vez, solo en este municipio le han liberado muchísimo dinero para contratar a más de 500 trabajadores de la salud, porque todas las instituciones tienen plata en cajas y bancos que no han podido ejecutar en sus presupuestos. Y mucho más, digamos, la prefectura, la gobernación, y muchísimo más la Caja Nacional de Salud, que tiene 10.000 millones en cajas y bancos para hacer 100 hospitales por lo menos, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Otra noticia? Ya me está faltando mis lentes, viejo. Dice, el Senado de Estados Unidos recibirá el lunes la acusación contra el expresidente Donald Trump. ¿Y lo irán a pillar? La verdad que ha sorprendido la administración de Biden, porque él ha asumido posesión e inmediatamente ha adoptado 27 medidas, algunas administrativas y otras estructurales. O sea, Biden parece estar corriendo en un ritmo de Fórmula 1 y obviamente instaurar un proceso en el Senado norteamericano contra Trump también forma parte de una dinámica política en Estados Unidos que es bastante veloz, ¿no es cierto? Esperemos que tengamos muchas sorpresas más. Y si le va bien, que vaya a Guantánamo de vacaciones. San Ildefonso es el santo de mañana. Tenemos un par de noticias más que dicen amplían el horario de circulación, porque aquí en Santa Cruz hay mucha presión para que la gente pueda trabajar, pues no. Y finalmente, un reo que tuvo 4 años prófugo, lo agarraron. Parece que no se escondió muy bien, ¿no? Esa es la portada y nosotros después del corte vamos a seguir desarrollando esto. Gracias, querido constituyente, senador, ministro de Autonomía, ministro de la Presidencia, ministro de Gobierno, ministro de ¿qué más? Desarrollo rural. Desarrollo rural, ministro de la Comunión, ministro de la Confesión, ministro de no sé qué más, ¿no? ¿Cuántos ministerios? Yo pensé, oye, que el Ministerio de Gobierno lo tenías inscrito en Derechos Reales. Muchas gracias. Hasta siempre, Carlos, y ojalá pues esté un buen tiempo lejos del poder, así podemos contar con tu presencia en este programa. Es mi mayor deseo que estés lejos del poder, porque así se te puede ver, se te puede tomar un café tranquilo y uno puede aprender mucho, porque el otro día me enseñaste hasta cómo se llamaba el ministro de Melgarejo, mi canciller, ¿no? Que era el Cerebrito. Correcto. ¿Cómo se Muchas llama? gracias, Donato Muñoz Cabrera. Bien, ¿no? O sea, ¿cómo no va a dar gusto hablar con personas de tu nivel intelectual?
con la capacidad y la experiencia que tenés. Agradezco, Carlos, y esto ha sido para Santa Cruz, Bolivia y el mundo, y te esperamos siempre aquí. Muchas gracias, Carlos. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, y felicidades por este día del Estado Plurinacional.